Bueno, buenos días para todos nuestros clientes. Saludo aquí a todo el equipo de Fiduciaria Sura, Sura Investments, a Juana, a Mauricio, a Manuel que nos están acompañando. Primero que todo, pues es un placer darles la bienvenida a este webinar sobre perspectivas macroeconómicas y activos locales, organizado, pues como saben, por Fiduciaria Sura, que hace parte de la familia de Sura Investments, un asset manager regional con presencia local, que estamos bien comprometidos con ofrecer soluciones de inversión sólidas y estratégicas en un entorno bien dinámico y cambiante, ¿cierto? Como saben, en los últimos tiempos hemos sido testigos de una serie de eventos que han tenido un impacto significativo en los mercados financieros, tanto a nivel global como a nivel local, desde la evolución de la pandemia hasta los cambios en políticas gubernamentales, recientemente todo el tema inflacionario, ¿cierto? Que han hecho que el panorama de la inversión haya experimentado una serie de transformaciones que requieren comprender de una forma profunda lo que pasa en la actualidad del mercado de capitales y que definitivamente termina siendo bien importante pues contar con una información actualizada y un análisis experto para la toma de decisiones informadas y efectivas, ¿cierto? Es por eso que hoy nos reunimos acá con Mauricio y con Juan Esteban para explorar juntos las perspectivas macroeconómicas claves que están jugando en el panorama de inversión tanto local como internacional, ¿cierto? Y que nos va a permitir también hacer un zoom sobre los diferentes asset classes, cómo se están comportando y lo que nuestro equipo tiene de view, digamos que a futuro, tanto en los activos internacionales como locales, ¿cierto? Como les contaba, pues vamos a contar con la participación de Mauricio Guzmán, que es nuestro head de estrategia, y de Juan Esteban, que también trabaja con el equipo de Mauricio, siguiendo particularmente Colombia, ¿cierto? Entonces, definitivamente eso lo que nos muestra es que estamos comprometidos con proporcionarles a ustedes una información bien valiosa y perspicaz que nos permita tomar decisiones de inversión bien fundamentadas, ¿cierto? Pensando en que el entorno económico está en constante evolución y que pues entre más información tengamos y de la manera más asertiva pues podremos tomar mejores decisiones. Yo creo que sin más preámbulos, entonces los invito a que juntos nos metamos en esta presentación que nos traen Mauricio y Juan, y agradeciéndoles claramente a todos por su presencia acá. Mauro, creo que the floor is yours. Mauro, qué pena, Gracias. un segundo antes de iniciar. Queremos comentarles que vamos a grabar este webinar para disponerlo en nuestra cuenta de YouTube para que quede a su disposición. Y lo segundo, a medida que vaya presentando nuestros expertos Mauricio y Juanes, pueden ir utilizando la opción de preguntas e inquietudes. Y al final de la intervención de Mauricio y Juan Esteban vamos a hacer como la lectura de esas preguntas para que nos ayuden a responderlas. Entonces, a medida que vayan ustedes teniendo inquietudes, los invitamos a que nos dejen sus inquietudes por este medio. Gracias. Perfecto. Bueno, Jorge, Manu, muchas gracias por la presentación, y a todos, pues muchas gracias por su tiempo, por conectarse para escucharnos en la mañana de hoy. Hoy vamos a tratar de darles por un lado, a contarles algo, los puntos más relevantes del panorama macro y de inversión de activos globales y locales. Y sobre todo vamos a tratar de transmitirles cuál es nuestra interpretación de este contexto macroeconómico, cómo lo estamos viendo desde el equipo de estrategia de Sura Investments y cómo estamos utilizando esa interpretación para administrar los portafolios que manejamos en la compañía. Entonces, arranquemos. Si quiere, Juanes, si me ayuda con la... Perfecto. Listo. Listo. Entonces, vamos a comenzar quizás por las conclusiones y cuáles son los mensajes claves de cómo estamos viendo nosotros el panorama macroeconómico de inversión para lo que queda de 2024. Entonces, 4 mensajes claves que queremos dejarles son: primero, tenemos unas perspectivas de mejoras en crecimiento económico a nivel mundial. Hoy es un día bastante particular e interesante para estar hablando de esto porque acabamos de conocer hace media hora el dato de crecimiento en Estados Unidos. Entonces ahora me voy a referir a eso. Primero, en términos generales y a pesar de este dato que acabamos de conocer, nuestras perspectivas son positivas, son buenas. La economía ha mostrado mucha mayor resiliencia a las tasas elevadas
a las tasas de interés altas en las que lleva operando durante ya varios años desde que arrancó el ciclo de aumento de tasas alrededor del mundo. Y esto tiene varias razones, pero quizás sin entrar en todos los detalles, el punto es, la mayoría de economistas esperaba que la economía entrara en una recesión tan pronto como más o menos a mitad de año del 2024, incluso en 2023, y esto no ha pasado, no ha pasado básicamente porque tanto los hogares como las compañías en Estados Unidos han tenido mucha mayor capacidad de manejar estas tasas altas y de navegar el entorno económico. Antes de la pandemia, por ejemplo, los hogares habían extendido la duración de sus hipotecas, están todavía pagando tasas de costos de financiación muy bajos. Las compañías también emitieron bonos a plazos muy largos con tasas muy bajas. O sea, se hizo una gestión, llamémoslo una gestión de riesgo de tasa de interés bastante bueno, tanto del lado corporativo como del lado personal. Y esto lo que ha permitido es que, a pesar de las tasas tan elevadas, pues el costo de financiación se haya mantenido muy moderado. Por esta razón, nuestro escenario es de aterrizaje suave, viene siéndolo desde finales del 2023, un aterrizaje suave que significa economía desacelerándose, pero manteniéndose en tasas de crecimiento positivas y una inflación convergiendo hacia los objetivos de los bancos centrales. Importante decir que este es el escenario con el que comenzamos el año. A medida que ha ido transcurriendo el año que ha pasado, se ha fortalecido el caso de economía creciendo a tasas fuertes. De hecho, los economistas, tanto el consenso de economistas como el FMI, por ejemplo, que publicó su actualización de proyecciones la semana pasada, han venido aumentando sus expectativas de crecimiento en Estados Unidos. Para ponerlo solo en perspectiva, para mitad del año pasado, del 2023, el consenso esperaba que el 2024 hubiera un crecimiento en Estados Unidos de 0,6. Para cuando comenzó este año, esa tasa o esa expectativa había subido al 2,1, y en este momento, en su última revisión, el FMI lo subió. Perdón, el consenso está en 2,5, el FMI lo subió al 2,7. 2,7 significa que ya no se está esperando necesariamente que la economía en Estados Unidos desacelere, sino que de hecho se acelere con respecto al 2023, en el que creció 2,5. Y esto es bastante importante porque no solo una fortaleza económica significa mayor dinámica, por supuesto, pero también se está viendo traducida en mejores crecimientos de utilidades corporativas, que ya lo vamos a unir con cómo estamos viendo, dónde estamos viendo oportunidades en activos. Y cierro esta parte diciendo que acabamos de conocer el dato de crecimiento del primer trimestre, que fue 1,6%, bastante menor a lo que se esperaba. Se esperaba en torno al 2,3%. Y esto, digamos, importante decir que un componente muy importante de esto fue que las importaciones en Estados Unidos crecieron mucho, es decir, el balance comercial le restó crecimiento al PIB. Entonces, a pesar de que el dato fue negativo en el agregado, creo que fortalece la tesis de que la economía está en ese camino de seguir creciendo a tasas moderadas, y abrir la posibilidad a que la Fed efectivamente termine haciendo los recortes que tanto está esperando el mercado. Y con eso paso al siguiente punto, que es cambio en política monetaria. Ha sido el gran tema de conversación de los últimos 2 años quizás, y es después de esta subida tan grande que tuvieron las tasas de interés alrededor del mundo para combatir la inflación que se generó en la pospandemia. Finalmente el mundo se preparó y entró al 2024 esperando que al fin hubiese un cambio en política monetaria y que se relajaran, es decir, bajaran las tasas de interés, de manera que pudiera generarse un estímulo en el consumo y en la inversión. Y este gran tema de cambio en política monetaria ha tenido una recalibración a lo largo del año bastante importante. El mercado entró al año esperando que la Fed recortara 150 puntos sus tasas a lo largo del 2024 y que el primer recorte lo hicieran en marzo. Y hoy que estamos en abril, primero, no ha ocurrido ningún recorte aún. Y segundo, las expectativas se han extendido. Digamos, ahora el mercado está esperando que los recortes comiencen mucho más tarde. Ya se está esperando que sea a final de año, probablemente entre septiembre y diciembre, el primer recorte, y que ya para el 2023-24 el monto de recortes sea de 2, pero más probablemente un solo recorte. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes en activos financieros y particularmente en monedas. El dólar se ha mantenido muy fuerte alrededor de esto y ya vamos a ver eso cómo ha afectado a algunos otros activos emergentes.
Finalmente decir que este es el caso de Estados Unidos. Sin embargo, en otros países del mundo, en otras regiones, tanto economías desarrolladas, Europa se alista para hacer su primer recorte muy probablemente a mitad de año. Y en los países emergentes, y hablando específicamente de Latinoamérica, sí que estamos avanzados en ese proceso de relajamiento monetario con la mayoría de países o de las principales economías de la región ya habiendo hecho sus primeros recortes, Colombia incluido, y algunos países como Chile, por ejemplo, y Perú, muy avanzados en su proceso de recortes, ya llegando al nivel objetivo de tasas de interés. Entonces estamos viendo una divergencia bien importante a nivel mundial en los comportamientos de las tasas de interés y las acciones de los bancos centrales. En ese contexto de crecimiento que seguimos viendo positivo, con sorpresas muy positivas en lo que llevamos de corrido el año, nuevamente con la excepción importante del dato que acabamos de conocer, pero que tendremos que procesar un poco más, la realidad es que con una economía que sigue creciendo y una política monetaria en la que se esperan recortes, tal vez más tarde, tal vez un poco más gradual, pero donde se sabe que lo siguiente que va a ocurrir va a ser recortes de tasas de interés, vemos potencial en la renta variable. Nos gusta más la renta variable que la renta fija en este contexto, por esa razón, y es que si bien la inflación ha seguido saliendo alta, sorprendiendo negativamente, particularmente en Estados Unidos, sigue saliendo elevada, nosotros hacemos una diferenciación, y es que hay inflación cíclica e inflación no cíclica, y podríamos decir que inflación buena, inflación no muy mala e inflación no tan mala. Y con esto me refiero a que cuando la inflación se produce como ocurrió en la pospandemia por razones de oferta, por razones no cíclicas, y lo que nos pasó fue que la cadena de suministros colapsó y por el lado de oferta hubo unas disrupciones muy grandes que hicieron que la inflación subiera como todos la vivimos, pues esto es bastante malo tanto para la renta variable como para la renta fija. Pero en este momento lo que estamos viendo es que la inflación sí sigue alta, está siendo mucho más difícil que baje esta milla adicional que le hace falta para llegar a los objetivos, pero es por razones cíclicas, es decir, la inflación se está manteniendo alta en Estados Unidos porque la economía está andando muy bien, porque los consumidores están gastando a niveles muy, muy importantes, porque la demanda está fuerte. Entonces, esa inflación cíclica nosotros la vemos que no es necesariamente negativa para la renta variable, porque las compañías tienen la capacidad de vender más, tienen la capacidad de trasladar algo de esta inflación a los precios y al consumidor, pero en cambio para la renta fija no distingue entre inflación buena y mala, o cíclica o no cíclica, sino toda inflación es mala para la renta fija, y de ahí que nuestro posicionamiento actualmente es mucho más cauteloso en la renta fija. Dentro de la renta variable nos gustan las regiones que tengan solidez económica y crecimiento de utilidades. Estados Unidos está creciendo utilidades. Se espera que las compañías logren crecer sus utilidades en el 2024 a tasas de 2 dígitos, 10, 11%, y esto es un impulso muy importante para el potencial que le estamos viendo al mercado accionario. En cuanto a mercados emergentes, vemos valoraciones atractivas. Colombia es un ejemplo muy diciente de esto. Las acciones están aún muy contadas, y esto es así en la mayoría de mercados emergentes. Vemos problemas idiosincráticos en China, se ha hablado mucho. Aquí China tiene unos problemas estructurales muy grandes. Es el único país del mundo que está luchando contra la deflación en lugar de inflación, como ha sido el tema de conversación en los últimos años. Y esto tiene razones muy de fondo, demográficos, de mercado inmobiliario. Entonces, por eso, en China, si bien tendremos como oportunidades de corto plazo cuando se van anunciando estímulos, preferimos ser cautelosos y mantenernos al margen por razones, digamos, de largo plazo. En ese sentido, nos gusta Estados Unidos y Latinoamérica. Estados Unidos ya lo mencioné, tiene solidez económica y está creciendo sus utilidades a tasas muy importantes, y Latinoamérica porque nos parece que tiene las principales economías están creciendo, se espera que crezcan en el 2024 a tasas interesantes, más de 2% en el caso de Brasil y México, y porque, como lo mencionaba antes, hemos tenido un ciclo de caída de inflación y de tasas de interés mucho más acelerado de lo que hemos visto en el resto del mundo. Habiendo dicho cómo estamos viendo el mundo, obviamente nosotros estamos monitoreando los riesgos a esta tesis central que tenemos, que es de crecimiento sano y buen desempeño de los activos de riesgo. Y el principal riesgo que monitoreamos es que la economía
y más que la economía, que la inflación se reacelere al punto que requiera que no solo la Fed mantenga sus tasas elevadas por más tiempo, sino que de hecho llegara a reiniciar o retomar su ciclo de alzas de tasas de interés, que en vez de que baje tasas, como todo el mercado está esperando desde hace mucho tiempo, lo siguiente que haga es subir las tasas. Y este riesgo, si bien es muy importante, nosotros le damos una baja probabilidad, básicamente porque hay un componente muy importante del ciclo inflacionario previo que en este momento no está presente, y es la inflación de salarios. La inflación de salarios no está en el nivel que la Fed la quisiera ver, pero sí hay una dinámica mucho más sana en el mercado laboral en Estados Unidos. Está mucho menos apretado, es decir, eh, hay mucho menos desbalance oferta-demanda por trabajo, y esto tiene que ver con que la inmigración ha estado subiendo a tasas importantes y con que la tasa de participación, es decir, las personas que habían salido de la fuerza laboral, están regresando a unas tasas importantes, y eso está permitiendo cerrar un poco este desbalance. Entonces, mientras la inflación de salarios no esté acelerándose y presionando fuertemente, nosotros creemos que la Fed, la posibilidad de que la Fed haga un nuevo incremento es bastante remota. Los conflictos geopolíticos que generan mucho ruido, los monitoreamos, por supuesto. Recientemente Israel y Irán ha acaparado bastante atención. El conflicto en la Franja de Gaza, Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos, digamos que todos estos conflictos nosotros los vemos de cerca, y el canal de transmisión de esto hacia la economía, hacia nuestra tesis económica y de inversión, definitivamente es a través de los precios. Cualquiera de estos conflictos lo que termina impactando es precios de commodities, energía y, digamos, presiones inflacionarias, porque hay que pagar los conflictos de alguna manera. Sin embargo, nuestro análisis y las conversaciones que tenemos con los especialistas políticos, lo que nos indican es que en términos generales y más allá del ruido de los titulares, se nota una intención de las partes involucradas a evitar un escalamiento de los conflictos, y por esta razón nosotros creemos que no vemos de momento que por causa de conflictos geopolíticos el escenario macro se salga de control. Luego tenemos el riesgo de recesión o aterrizaje fuerte. Obviamente varias de las contrapartes y analistas siguen esperando que se produzca una recesión para final de año, antes de que termine 2024. Dicho eso, los indicadores de probabilidad de recesión para los siguientes 12 meses han caído muy fuerte. Para inicio de año había más o menos un 70% incorporado de que tuviéramos una recesión en los siguientes 12 meses. Esa tasa hoy en día está alrededor del 28%, con lo cual el conjunto de datos que hemos conocido de empleo, consumo, producción industrial y encuestas PMI nos indican que este riesgo de recesión, claro, cíclicamente es de esperar que en algún momento ocurra, pero en este momento lo vemos como de baja probabilidad para los siguientes 12 meses. Y finalmente, riesgo político a nivel mundial. Tenemos elecciones en Estados Unidos en octubre, elecciones en México a mitad de año, elecciones en otros países de la región como Uruguay. Entonces va a haber ruido y volatilidad asociada a las elecciones, que vamos, por supuesto, a estar monitoreando. Listo. Y habiendo dicho esto, vamos a pasar a ver algunos datos asociados con la tesis que acabo de describir, comenzando por la tesis de ciclo económico. Nosotros tenemos, este es el modelo de ciclo económico propietario de Sura, que lo que nos muestra es probabilidades de estar en cada uno de estos ciclos en los siguientes trimestres, y lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda es que a nivel general, tanto global como si hacemos partición del mundo por las principales economías, tenemos que los principales bloques económicos están o en expansión o muy cerca de entrar en expansión. Y la gráfica de la derecha lo que nos muestra también es que la mayor probabilidad por mucho de escenario macro está entre recuperación y expansión. Entonces, contracción definitivamente por ahora no es el escenario base. Los PMIs, que son encuestas de actividad donde son indicadores para predecir qué están pensando tanto los sectores de industria como de servicios a nivel mundial,
están pasando la barrera de 50. 50 que está marcado ahí es el nivel en el que se considera que la economía o de la región específica está en terreno expansivo o contractivo, y tenemos que la mayoría de países están en terreno expansivo, con las excepciones de Europa y Japón, que si bien están por debajo de 50, la dinámica está como yendo hacia la dirección de expansión. En cuanto a sorpresas económicas y pronósticos de PIB, a esto ya me referí, como tanto el consenso de analistas como entidades como el FMI han venido revisando al alza sus proyecciones económicas, y en la gráfica de la izquierda, esto que dice SI, lo que nos muestra un indicador de sorpresas económicas, es decir, qué tanto están sorprendiendo los datos económicos que se van conociendo, que se van publicando, el consenso de lo que esperaba el mercado. Y lo que vemos es que a lo largo de 2024, cada vez más las sorpresas económicas que se están conociendo son positivas. Entonces, de ahí que se estén reajustando al alza las expectativas tanto de crecimiento económico como de utilidades de las compañías. Inflación, el tema grande al que ya me referí. Tuvimos esta caída muy fuerte a comienzos desde el año pasado, y llegamos a niveles en los que, digamos, el gran tema de conversación es qué se necesita o cuánto tiempo va a tomar la milla adicional que se requiere para que la inflación, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que está en 3,8%, llegue al 2%, que es el nivel objetivo de la Reserva Federal. Entonces, primero una caída fuerte, la parte como fácil de desinflación ocurrió, y ahora esta parte final está siendo mucho más complicada, mucho más demorada, y de ahí que la caída o el recorte de tasas cada vez se esté posponiendo, o las expectativas de que inicie, y los mensajes de la Fed apuntan en esa dirección, en que van a estar dispuestos a ser mucho más cautelosos antes de iniciar recortes de tasas, porque están viendo que la inflación a partir de este punto se va a mantener relativamente lateral. Entonces, sí es un escenario en el que vamos a convivir seguramente con inflaciones un poco más altas, tasas un poco más altas, pero una economía sosteniéndose en niveles de crecimiento moderados pero positivos. Tasas de política monetaria alrededor del mundo se espera que caigan cada vez, como lo he venido diciendo, se va posponiendo, pero aquí quizás resaltaría en el cuadro de abajo a la izquierda Japón, que fue uno de los temas grandes de este trimestre. Japón, por primera vez en los últimos 17 años, subió su tasa de interés, pasó de negativa a positiva, siendo positiva a un rango de 0 a 0,10, o sea, muy baja, pero era el último país del mundo con tasas negativas, y es interesante porque es el único país que está en la dirección contraria, mientras el resto de países del mundo están o con tasas estables o ya iniciaron recortes, como es el caso, veamos allá abajo a la derecha, Latinoamérica. Brasil ya inició hace rato su proceso de caída de tasas de interés, de recortes, perdón, y el caso de México, que lo acaba de iniciar. Japón, por el contrario, está subiendo sus tasas de interés, o las subió por primera vez en mucho tiempo. Listo, paso rápido por datos de mercado global. El año ha sido una historia de retornos positivos en la renta variable, a pesar de la corrección en la que llevamos un par de semanas. Siguen siendo retornos positivos, particularmente en mercados desarrollados y liderados por Estados Unidos, por el sector de tecnología, y con una historia diferente en el caso de países emergentes, Asia, Japón y Latinoamérica, con retornos negativos. Y en el caso de Latinoamérica específicamente, lo que diría es: la tesis macro sigue siendo positiva, hay una historia, y no me refiero con esto a Colombia, ya vamos a hablar específicamente de Colombia, pero la región tiene una historia positiva de crecimiento, de recortes de tasas, de nearshoring en el caso de México, que apoyan el caso de inversión en la región, pero nosotros dependemos mucho de lo que pase con el dólar. Y lo que ha pasado en este año es que mientras las economías de la región recortan tasas, la Fed cada vez más se espera que mantenga sus tasas en niveles altos, y esta compresión del diferencial de tasas entre Estados Unidos y la región hace que nuestras monedas se debiliten. Aquí el peso colombiano ha sido una excepción, pero las otras monedas de la región se han debilitado fuerte, y mientras no tengamos un dólar que por lo menos se estabilice o empiece a desvalorizarse, digamos, es difícil que los activos de la región tengan un buen desempeño.
Renta fija, en el cuadro de la derecha vemos cómo ha sido un año negativo para la renta fija a medida que las tasas de interés han subido. El Tesoro de 10 años, que es la referencia que más observa el mercado, pasó de iniciar el año más o menos al 3,90 a estar hoy al 4,65. Para tenerlo como referencia, la tasa más alta de este ciclo de tasas, de subida de tasas para el Tesoro de 10 años fue 5% en octubre del año pasado, con lo cual hoy estamos más cerca de ese nivel que el 3,90 con el que inició el año. Es decir, ha sido un año de reajuste de tasas de interés claramente, tanto por parte de las expectativas de los bancos centrales como en las tasas de mercado. Y esto pues ha generado pérdidas en la renta fija. Y acá lo que vemos es qué ha pasado con los mercados accionarios en los últimos 5 años para tener una perspectiva de un poco más largo plazo y ver que, aunque llevamos un par de semanas de corrección, en realidad ha sido una historia de 5 años de retornos muy positivos para las acciones, con las acciones de Estados Unidos casi duplicándose en precio, los países desarrollados liderando, o sea, es decir, después de Estados Unidos, Europa y Japón, y con los países emergentes, Latinoamérica y Asia, Japón siendo unos claros rezagados. Listo. El gran, digamos, tema de conversación es, listo, ya las acciones en Estados Unidos se duplicaron. Entonces, ¿qué significa esto hacia el futuro? ¿Qué tanto valor u oportunidades tenemos de inversión en este activo? Y esto si lo miramos en la gráfica izquierda desde el punto de vista de valoraciones, medidas por los múltiplos precio-ganancias para los siguientes 12 meses, lo que nos muestra es que el cero es, digamos, están en el promedio histórico y de ahí para arriba es cuántas desviaciones estándar están por encima o por debajo de su promedio histórico. Y en Estados Unidos y Japón lo que vemos es que efectivamente las valoraciones están elevadas, contrario a lo que vemos en Europa, Asia y Latinoamérica, que tienen valoraciones descontadas. Dicho esto, si nos pasamos a la gráfica de la derecha, el crecimiento esperado de las utilidades en Estados Unidos está por encima del promedio histórico. Se espera que las utilidades crezcan a tasas de 2 dígitos y esto es lo que nos hace pensar que la valorización que estamos esperando, las utilidades que todavía se pueden obtener en el mercado de Estados Unidos, vienen no porque el múltiplo se siga expandiendo, como ha sido la historia de los últimos 12 meses, sino porque las utilidades se están acompañando, porque esa mayor dinámica económica permite que con utilidades creciendo a tasas de 2 dígitos, los mercados tengan potencial de valorización, incluso si los múltiplos se mantienen donde están o tienen un reajuste a la baja. Entonces, esto para Estados Unidos y en el otro extremo, pues vemos en el caso de Latinoamérica que, como decía, es una región que nos gusta porque está muy por debajo de sus promedios históricos y hay una historia de recuperación económica que nos parece que tiene sentido, a la que nos parece que tiene sentido tener exposición. Por tasas de política monetaria, a esto ya nos referimos y acá lo que podemos ver es cuál ha sido el nivel del ajuste. El ajuste de tasas de interés de expectativas, la línea de color como oscuro, lo que nos muestra es hace un mes qué se esperaba de caídas y hoy en día qué se espera digamos, de la trayectoria de tasas FED. Y es claro que con los últimos datos de inflación que se conocieron, el mercado dijo, ahora espero que recorten más tarde y más gradual. Entonces, esto ha sido lo que ha movido los mercados en estas últimas semanas. Ya a esto nos referimos, subida de tasas de los bonos a nivel mundial. Acá ya hemos hablado del Tesoro de 10 años de Estados Unidos, pero ha sido un fenómeno relativamente generalizado la subida de tasas en lo que vamos del año. Y monedas, también me refería a esto. Acá podemos ver cómo los últimos, lo que va a ocurrir el año ha sido un año donde el dólar, que ya venía bastante fuerte, se ha fortalecido aún más en la medida que tasas de interés más altas por más tiempo en Estados Unidos significa mucho más atractivo a estar invertido en activos de este país. Adelante. Ahí ya estamos. Listo. Entonces le doy la palabra a Juanes para que nos hable de las perspectivas Colombia. Listo, Mauro, muchas gracias. Por el lado Colombia, entonces, comenzar por el mensaje clave, y es que en Colombia venimos de un 2023 bastante retador, en donde pues varios sectores importantes como construcción, manufactura,
comercio se vieron bastante presionados y en donde, digamos, un tema que generó bastante preocupación fue que la inversión del país cayó casi 25%. Lo cual es, digamos, bastante preocupante en perspectivas de crecimiento económico. Sin embargo, pues esperamos que este año haya algo de recuperación ante ese número tan bajo del 2023, pero que siga habiendo debilitamiento en Colombia. Digamos que los sectores claves aún están mostrando debilidad y la inversión tampoco parece mejorar en el sentido de que pues hay baja confianza en este momento. Entonces, igual esperamos que haya algo de crecimiento de la mano de que haya una caída en la inflación y recortes de tasas por parte del Banco de la República, pero pues igual dentro de un marco de crecimiento débil económico. Aquí en la gráfica podemos ver cómo el crecimiento del año pasado fue 0.6%. Digamos que nos salvamos de una recesión. Estuvimos al límite, el crecimiento casi que es flat, y para este año el crecimiento esperado es de 1.4%, el rango, digamos que varían, hay unos que opinan que la economía puede crecer un poco menos, y ya después para el 2025 que empieza a haber una recuperación más hacia llegando al 3%, y que se estabilice para los próximos años alrededor del 3%. Estos igual son crecimientos bajos, teniendo en cuenta que el crecimiento Colombia en la década antes del COVID estuvo alrededor del 3.7%. Entonces, pues hay este factor digamos, de debilidad económica que es lo que hemos visto pues al comienzo desde el año pasado y comenzando también este año. Entonces, en términos del ISE, que es el índice de seguimiento económico, nos permite ver como ya una imagen de cómo comenzó el año. Las lecturas de este año, la de enero estuvo en 1.6%, mientras que la de febrero salió en 2.49%. Digamos que estos datos estuvieron por encima de lo esperado. No se esperaba que hubiera este crecimiento tan, pues, digamos, por encima de lo esperado al comienzo del año. Pero si uno empieza a ver qué hay dentro de estos datos, es donde empieza a haber algo de preocupación. Los datos estuvieron más que todos impulsados por el tema del sector primario, realmente por la agricultura, pero hay otros sectores como los que vimos que estuvieron presionados el año pasado, que es la construcción, la manufactura y el comercio, que siguen mostrando habilidad y es lo que más genera, digamos, preocupación en este momento. En la gráfica de la derecha vemos las sorpresas económicas que vienen dando un dato negativo desde hace más de un año. Esto significa que la economía está comportándose por debajo de las expectativas y el comienzo de este año, digamos que el dato también salió negativo. En enero de este año, pues el dato estuvo negativo, lo cual comienza a apoyar la tesis, digamos, de que este año también va a haber algo de crecimiento, pero pues va a ser un crecimiento débil y por debajo de lo que, digamos, esperado ante una recuperación económica. Esto va muy de la mano de la confianza, que es algo que ha mantenido, por ejemplo, la inversión tan golpeada. La caída del año pasado fue 25% y este año también se espera una caída en la inversión. Aquí vemos en la gráfica de la izquierda el único, digamos, indicador positivo de confianza es en el lado del comercio, que igual ha venido bajando en los últimos meses. La confianza industrial que se mantiene casi que en cero, mientras que la del consumidor sí está en territorio negativo. Esto pues va muy de la mano del tema de la inflación, que es donde más golpea a los consumidores. Entonces, esta sigue estando en terreno negativo, ha visto algo de recuperación desde casi en febrero del año pasado, a medida que pues la inflación ha venido cediendo, pero digamos que sigue en terreno negativo, y que este indicador mejore es clave para que haya una recuperación en todo el tema económico, y que la confianza empresarial, digamos, mejore es esencial para también que haya una recuperación en la inversión, que recordemos que la inversión es lo que le da la capacidad productiva a un país, y sin esta, digamos, apoyo de la inversión, pues el crecimiento económico estará limitado.
En los PMIs la historia es muy similar, está por encima de 50, lo que significa que hay expansión, pero está, digamos, decreciendo y mostrando una expansión bastante limitada que va todo enmarcado con este crecimiento débil que estamos viendo en la economía colombiana para este año. Por el lado de la inflación es, digamos, donde se está viendo factores positivos. Vemos que la inflación en términos generales ha venido cayendo ya desde el año pasado. Vemos que, digamos, la gráfica a la izquierda que muestra la inflación, digamos, segregada de distintas formas, pero lo que nos muestra es que todas estas, digamos, categorías de la inflación han venido bajando, y esto es, digamos, beneficioso para la tesis de que el proceso desinflacionario sí está continuando y no que se debe solo a un sector específico, sino que en varias categorías estamos viendo la inflación que ha venido bajando, y esto lo que va a permitir es que el Banco de la República pues recorte sus tasas de interés, que es necesario para que haya esta recuperación o, digamos, este crecimiento económico moderado en lo que tenemos de este año. La inflación esperamos que termine el año alrededor de 5%, y que para el 2025 ya esté alrededor del 4%. El tema de servicios, de la inflación de servicios, sí genera algo de preocupación, porque pues igual se mantienen niveles elevados, alrededor del 9-10%, y esto viene más que todo por temas salariales. Digamos que el aumento salarial al comienzo de año decretado por el gobierno fue bastante elevado, y esto ha generado cierta presión en el tema de servicios que digamos la ha mantenido alta, pero igual vemos que sigue en descenso, y esperamos que continúe. En temas de política monetaria, como ya hablamos, digamos, cuando a medida que la inflación vaya cediendo, el Banco de la República puede continuar su proceso de recorte de tasas. Digamos que el máximo que llegó el ciclo de aumentos fueron 3.25, y a partir de ahí han habido 3 recortes de tasas de interés, que nos mantiene en 12.25 actualmente. Esperamos que los recortes continúen y finalizar el año alrededor de entre 8 y 8,5. Y esto pues será clave para retomar también tanto la confianza empresarial, que digamos se pueda apoyar de menores tasas de interés, como digamos, impulso al consumo por parte pues, de los consumidores. En renta variable, el mensaje principal que vemos es pues, enmarcado en esta debilidad económica, incertidumbre política. No estamos actualmente recomendando la renta variable local colombiana. Creemos que sigue teniendo muchos retos, y preferimos actualmente ser más precavidos ante todos estos, digamos, dificultades que pueden haber. Vemos que el 2020, en la gráfica vemos el comportamiento de Colombia, Latinoamérica y el mundo desde hace un año. El 2023 fue muy difícil para Colombia en este marco de incertidumbre política, de debilidad económica, y también de que estuvimos casi siendo clasificados como un mercado frontera y no emergente. Esto pues presionó bastante la bolsa colombiana, que a partir de este año sí vio una fuerte recuperación. Digamos, el sentimiento global estaba como muy buscador de riesgo, y Colombia es bastante sensible a este apetito por el riesgo que hay para los inversionistas globales. Entonces, pues tuvo un repunto importante, también apoyado de los recortes del banco, del precio de los commodities que han venido subiendo, que han venido recortando tasas, y esto pues logró mantener un impulso al comienzo de este año que vemos ahí cómo se ha ido empleando. Sin embargo, desde hace un par de semanas todas las bolsas globales cayeron. Este sentimiento por el riesgo se vio afectado con los datos de inflación de Estados Unidos, y también con los conflictos en el Medio Oriente, y esta, digamos, aversión a riesgo causó pues que Colombia, que tiene bastante sensibilidad a estos factores, tuviera una caída importante recientemente. En tema de resultados corporativos, que es algo que monitoreamos bastante para poder ver cómo se están comportando las empresas y qué tanto impulso tienen, también, pues, digamos, basadas en este contexto macro. El lado de las sorpresas, estos son los resultados para el cuarto trimestre del 2023. Digamos que el gráfico de arriba
es las sorpresas que hubo en estos resultados corporativos, y vemos que en general se comportaron por encima de las expectativas, lo cual es positivo, pero en el lado de abajo, que es ya qué tanto crecimiento hubo en estos resultados corporativos, sí vemos unos números más preocupantes, en el cual el crecimiento pues ha estado limitado, y esto es un factor que consideramos también que nos hace ser cautelosos pues al ver que el crecimiento de las compañías sigue presionado, especialmente pues en este contexto económico de debilidad. El factor que beneficia, o pues digamos que es algo que puede dar oportunidades en Colombia, es esto que mencionaba Mauro ahorita, es que tiene valoraciones muy atractivas. Estas valoraciones, digamos que en la gráfica de la izquierda podemos ver las valoraciones comparando las distintas regiones. Entre más alta, pues mayor son las valoraciones. En la primera línea es de mercados emergentes, luego LATAM y luego Colombia. Vemos que Colombia es el mercado con las valoraciones más bajas, y en la gráfica de la derecha podemos ver digamos, normalizadas para comparársele consigo misma, en donde todas se encuentran baratas comparadas a su promedio histórico, pero pues Colombia, digamos, sigue manteniendo esta, digamos, desvalorización, tanto comparado con otras regiones y comparado consigo mismo. El tema de renta fija, el mensaje principal es que nos gusta la renta fija colombiana. Creemos que se encuentra en unos niveles bastante atractivos. En la gráfica aquí de la izquierda vemos como los niveles de las distintas tesoros y de los distintos rendimientos que hay, y todos, pues el de 10 años se encuentra entre aproximadamente 10,5, el de 5 años 10. Estos son niveles bastante atractivos, considerando también que el Banco de la República está en un ciclo de recorte, y esperamos que siga recortando tasas. Estos recortes deben ser un viento de cola para la renta fija, que se ha mantenido un poco elevada recientemente por el tema de la inflación de Estados Unidos y principalmente factores externos, pero consideramos que entrando en este ciclo de recortes más acelerados, estas tasas pueden caer, lo cual pues sería beneficioso para la renta fija local. Y finalmente, pues en temas de mercado, el tema de monedas, la moneda, digamos que el mensaje principal es que tampoco la tenemos en una, digamos, visión positiva. Creemos que toda esta debilidad económica, y principalmente que el diferencial de tasas entre Colombia y Estados Unidos se vaya a reducir a medida que el Banco de la República recorte tasas de forma más acelerada que la Fed, esto pues le va a quitar atractivo al mercado colombiano y puede generar presiones en la moneda, que en la gráfica vemos que se ha depreciado en lo que vamos del año. Si lo hubiéramos visto hace una semana, seguramente la película sería otra, pero actualmente sí ya muestra niveles de depreciación. Esto pues que el dólar se apreció muchísimo en las últimas semanas, pues por todo el tema de que el ciclo de recortes de Estados Unidos se puede aplazar. De gobierno, rápidamente solo menciono el tema del déficit fiscal, que ha generado bastante ruido. Y es debido a que pues el gobierno también salió en febrero a decir que iba a aumentar sus proyecciones de déficit fiscal, esto pues con el motivo de impulsar más la economía, pero esto pues generó ciertas preocupaciones. Hay un debate sobre si el gobierno va a incumplir la regla fiscal por unos temas de si se pueden incluir unos litigios o no. Y también pues el tema del recaudo en lo que vamos del año ha sido más débil de lo esperado. Entonces pues todo este ruido fiscal también puede tener cierto impacto en los mercados, a medida que pues entre mayor sea el déficit, digamos, puede deteriorar la confianza inversionista y pues los activos financieros en Colombia. Y en temas de reformas, simplemente mencionar en qué está cada una. La reforma de salud se hundió en el Congreso después de que la Comisión Séptima del Senado votó por archivarla. Esta decisión, digamos, está intentando apelar y está intentando de revivir la reforma, pero bueno, digamos que eso también veremos. Al comienzo, digamos que había poca
poca expectativa de que esto saliera, pero pues con el tema de que se pasó la reforma pensional, pues las probabilidades pueden haber mejorado, pero pues digamos no es el escenario base. Y el sector de salud pues que está generando bastante ruido por todo el tema de las intervenciones a las EPS, que pues también genera pues ruido político en el país. La reforma pensional, que ha tenido bastantes noticias recientemente, se acaba de aprobar en el Senado, luego de acuerdos que llegaron entre el Congreso y el gobierno. El principal, pues que se decidió bajar el umbral de cotización a compensiones de 3 a 2.3 salarios mínimos. Con esto, pues la reforma pasa a la Cámara, donde tendrá que superar 2 debates antes del 20 de junio. Esto es, digamos, lo que puede causar preocupación, porque pues puede ser apretado el tiempo, pero digamos que las expectativas de que pase en la Cámara son positivas. Y en cuanto a la reforma laboral, pues se encuentra en el debate en el Congreso, pero pues hay la probabilidad de que pase ha caído en el sentido pues de las marchas, y también hay unos puntos como el tema del aumento de pagos en los domingos y festivos, o el recorte de la jornada laboral, que puede poner mucha presión en los empresarios, y esto pues ha tenido bastante, digamos, conflictos para que sea aprobada. Ya con esto pasamos al vector de preferencia. Listo, yo creo que acá no mucho más que añadir de lo que ya hemos ido diciendo, pero este es el resumen del posicionamiento y qué nos gusta en mercados tanto globales como locales. Como lo hemos venido repitiendo, en cuanto a clases de activos, preferimos la renta variable en este contexto global que la renta fija. Em, Acá me refiero a activos globales. En mercados desarrollados mencionamos Estados Unidos, Japón. Vemos aquí oportunidades interesantes, en Europa más cautelosos, y dentro del mundo emergente preferimos definitivamente Latinoamérica sobre Asia por los factores a los que ya nos referimos. Dentro de la renta fija, en términos generales, estamos bastante más cautelosos. En la mayoría de clases de activos estamos con subponderación, con excepción de deuda emergente en moneda fuerte. Vemos que la deuda emergente de países emergentes, de compañías localizadas en países emergentes, están en niveles de tasas muy atractivos, tanto frente a su historia, están más, digamos, frente a su propia historia, están más en línea, frente a las otras categorías de la renta fija, están bastante más atractivos. Entonces, vemos aquí oportunidades interesantes de comprar tasas a estos niveles. Y finalmente, en cuanto a activos locales, em, como lo mencionó Juanes, acá estamos mucho más cautelosos en la renta variable y en el peso colombiano. Acá creemos que hay potencial para algo de caídas, pero en la renta fija creemos que sí hay algunas oportunidades para fijar tasas a estos niveles que siguen siendo bastante interesantes. Pues con esto terminaríamos, Jorge, y todos, pues muchas gracias por la atención y Muchas gracias, que Mauro pasamos. y Juan, por la presentación. Creo que bastante profunda y bastante interesante, sobre todo los activos globales y locales. Yo creo que hay una pregunta, Mauro, que quitándole todo el sesgo político, ¿cierto? Más pensando en que la reforma pensional, pues parece ser un hecho que va a pasar, ¿cierto? Lo que nos están preguntando es, ¿cómo impactaría esa reforma? ¿Cuál es el view que tienen ustedes del impacto de la reforma en el mercado de capitales, ¿cierto? O sea, que las AFPs pierdan esos flujos constantes que tienen cada mes y que parte de los aportes de los empleados en Colombia vayan a ese otro fondo que todavía no sabemos en qué va a invertir, ¿cierto? ¿Qué efectos podría tener en el mercado de capitales local? Totalmente, Jorge, y muchas gracias por la pregunta. Obviamente un tema clave de actualidad, y yo te diría, como tú muy bien lo dices, quitándole el sesgo político y refiriéndonos exclusivamente a los efectos macroeconómicos y de mercados. em, yo creo que hay un primer ángulo que es el fiscal. Hay que recordar que hoy por hoy Colombia está en una posición fiscal muy, muy frágil. En el presupuesto que publicó el gobierno en febrero, aumentó la expectativa de déficit para el año de 4,3 a 5,3. Ese 5,3 está al límite de la regla fiscal. Es decir, tenemos un presupuesto de la nación que no aguanta más gastos, que no aguanta menos ingresos, que está ahí, es un castillo de naipes, y definitivamente el impacto fiscal de la reforma como está planteado es masivo, y va a ser más grande a medida que pase el tiempo.
Creo que aquí hay un consenso entre todos los analistas y centros de estudios y investigación en que el impacto fiscal a largo plazo va a ser muy fuerte. De hecho, a corto plazo genera un flujo de recursos, pero a cambio de eso se asume una deuda muy importante en el cuando el país, además tenemos 2 de 3 calificadores que ya nos pusieron nos bajaron, nos quitaron el grado de inversión y que han llamado la atención sobre el manejo fiscal, sobre esto que acabo de mencionar del aumento en el déficit esperado. Entonces, fiscalmente, definitivamente le pone más presión y esto afectaría el costo de financiación, afecta activos como el dólar, el costo de emisión, las tasas a las que se emite la deuda pública. Por otro lado, para el mercado de capitales definitivamente también un impacto muy fuerte. Hay que ver acá, creo que la pregunta más importante es cómo se va a manejar este nuevo fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, cuál es el régimen de inversión que va a tener, qué tan diferente o similar va a ser al de las AFPs actuales, qué tanto del flujo que se va a destinar o de los 2,3 salarios va a ir al fondo de reserva y cuánto va a ir a la bolsa común de Colpensiones. Porque definitivamente es un país, Colombia es un país que lo que necesita es inversión. Juanes nos hablaba de que el año pasado cayó 25%, es un desplome histórico en la inversión. Y esto definitivamente lo que genera es un traslado, todavía no sabemos la magnitud, pero sí sabemos que es un traslado de inversión y de ahorro que estaba yéndose a los fondos de pensiones y si se estaba yendo a proyectos de inversión de largo plazo. Una parte de eso se va a ir necesariamente a gasto. Y eso ya crea un desbalance macroeconómico muy importante. Y luego para el mercado de capitales, importante ver cuál va a ser ese régimen, con qué criterios se va a invertir y para poder entender qué tanto desbalance va a crear. Pero quitar del mercado al inversionista de última instancia que han venido siendo las AFPs para proyectos de infraestructura, proyectos de inversión privada, es bien delicado. Todavía es difícil cuantificar los efectos, pero sí sabemos que, por ejemplo, los inversionistas internacionales van a tener bastantes dudas a la hora de invertir, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, como lo venían haciendo, cuando no tienen de socios a las AFPs con sus criterios y su debida diligencia que ha sido hasta ahora. Entonces, digamos, más interrogantes que respuestas, pero claramente con una expectativa de disrupciones importantes en la economía y los mercados. Muchas gracias, Mauro. Hay otra pregunta que es bien importante y creo que una parte la puedes tomar tú y una parte la puedo tomar yo, y es, a ver, hay un contexto de una bajada de tasas de interés por parte del Banco de la República y que digamos que un momento en que también la inflación está cayendo, ¿cierto? Entonces muchos de los inversionistas se están encontrando con que los CDTs o las inversiones de corto plazo que traían del año pasado a unos retornos, no sé, del 15, 14, 16%, que vienen recurrentemente venciéndose en cada trimestre de cerca de 28 billones de pesos en cada uno de los trimestres, se están encontrando con un escenario de tasas muchísimo más bajo, 9%, 8%, ¿cierto? Y resulta que la fiduciaria en Colombia, pues, tiene una plataforma de activos alternativos bien importante, ¿cierto? Donde tenemos, pues, ese fondo multiestrategia, algunos fondos cerrados que hemos lanzado, eh, que están, digamos que, teniendo unas volatilidades bajas porque no tienen, pues, esos precios de mercado, ¿cierto? Y adicional a eso, pues son unos activos que son más resilientes al comportamiento de las tasas, a la caída de las tasas, a la velocidad, son activos que seguramente disminuyen el retorno más lento de lo que lo hacen los activos públicos. ¿Cómo estás viendo vos que se puede continuar, digamos que esos vencimientos o esa parte corta de la curva que venía con digamos, con un factor adicional que era lo de Basilea III, que los bancos estaban ávidos de encontrar recursos de corto plazo y estaban pagando unas tasas bien altas y ahora que se está como normalizando más, ¿qué recomendaciones podrías hacer entre esos activos alternativos y activos públicos hoy apalancándonos en esos fondos pues, que podemos tener dentro de la fiduciaria? Perfecto, no, claro. Yo te diría ahí la clave para entender qué debería hacerse con las inversiones de renta fija es entender cuál es el escenario que esperamos para para las tasas de interés y para la inflación en Colombia. Y como ya lo mencionamos, nosotros estamos viendo en un entorno en el que la economía va a tener un desempeño frágil, débil, que digamos, con un entorno de volatilidad política y de incertidumbre, la inversión sigue estando un poco al margen
esperando tener un poco más de claridad. Entonces, una economía con un desempeño débil y una inflación que sigue convergiendo, que va, digamos, lenta. Nosotros somos el país de la región con inflaciones todavía más elevadas, con tasas más altas, que de hecho lo que hace es que el campo para caídas de tasas sea mayor que en el resto de países regionales y mundiales. Entonces, no sabemos, yo creo que acá hay que salirse un poquito del ruido de corto plazo y mirar el panorama más amplio y decir, no sabemos exactamente cuándo, tratar de predecir eso es muy difícil, pero sabemos que la dirección es de inflación bajando en Colombia y de tasas bajando también. Y en ese sentido, a pesar de que, por ejemplo, las tasas ahora acaban de rebotar en las últimas semanas, yo creo que son momentos de oportunidad para invertirse en plazos mayores, en tasas más, digamos, tratando de fijar estos niveles de tasas, porque la realidad es que en términos absolutos nosotros estamos conviviendo con tasas tanto nominales como reales, porque la inflación ya ha caído y las tasas no han caído suficientemente, no han caído mucho. Tasas reales muy atractivas que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y parte de eso, como tú lo decías, pues los alternativos, digamos, las alternativas, más en un entorno en el que hay tantas dudas sobre riesgo fiscal, riesgo corporativo de utilidades y de riesgo de crédito, pues yo creo que estas alternativas que ofrecemos con un proceso de selección y de diligencia muy robusto, pues son un complemento muy interesante para poder justamente aprovechar estos niveles de tasas tan interesantes. Muchas gracias, Mauro, por tu respuesta. Y efectivamente, yo creo que cerrando pues el webinar y honrando el tiempo, yo quisiera agradecer en nombre de la fiduciaria Sura y en nombre de Sura Investments, pues la participación activa que tuvimos todos aquí en el webinar, ¿cierto? De perspectivas macroeconómicas y los activos en Colombia. Esperando pues obviamente que esta información y este análisis que nos han compartido ustedes, pues sea, digamos que útil para la toma de decisiones de inversión que vayan a hacer nuestros clientes, ¿cierto? Y recordándoles también a nuestros clientes que el equipo de expertos de inversiones y nuestra fuerza comercial pues está disponible y dispuesta para ayudarles a aprovechar al máximo toda esta información y todo su apetito de inversión para que lo canalicen de la mejor manera a través de los productos que tenemos en la fiduciaria Sura en este caso. Como les decía ahorita Mauricio, tanto en activos alternativos como en activos tradicionales, pues tenemos un par de plataformas que están apalancadas también en todas esas capacidades regionales y en el conocimiento que tienen tanto Mauricio como Juan para la toma de decisiones de inversión. Entonces, pues lo que realmente esas acciones concretas nos podrían optimizar la toma de decisiones de los clientes en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Agradeciéndoles de nuevo pues por acompañarnos en el webinar y esperamos que contar con ustedes y con su participación para futuros eventos. Muchas gracias, Mauro, y muchas gracias a todos los clientes. Juan, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias.